Empezar. Nuestro Dios, eres grande, eres santo, eres justo, eres fiel, eres nuestro hacedor. Hemos entrado, Señor, aquí a tu casa por tus atrios con alabanza, con alegría y con regocijo. Tú nos das la vida. Tú has alumbrado, Señor, nuestro entendimiento. Tú nos has traído, Señor, al conocimiento salvífico de Cristo Jesús. Tú has puesto, Señor, en nosotros el querer como el hacer, Señor, y esta hambre y esta sed por tu bendita palabra. Por muchas más razones estamos agradecidos y hemos venido a alabarte. Queremos pedirte, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo aquí presente entre nosotros nos guíe a toda verdad, nos siga iluminando, nos siga manteniendo, Señor, en ti, en la verdad de las Escrituras. Podamos aprovechar al máximo, Señor, las enseñanzas que hay en este libro tan grandioso que es tu palabra. Señor, bendice también cada salón de escuela dominical, especialmente los niños, Señor. Dale gracia a las maestras, dale sabiduría y para que puedan, Señor, enseñar a estos corazones tiernos el temor y el amor a ti. Bendice la clase de jóvenes, la de adultos, toda esta escuela dominical. Señor, congrega a las familias para que en este tu día, tu nombre que es grande, pueda ser puesto en alto. En Jesucristo. Amén. Vamos a buscar un versículo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Lo leemos? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No hay mejor cosa para un padre que sus hijos desde pequeñitos, desde chiquitos, ya estén aprendiendo y conociendo las sagradas escrituras. Fíjense la bendición que dice ahí, que puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese conocimiento bíblico que puede llevar a nuestros hijos a que verdaderamente un día lleguen a reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Algo que le ocurrió a Timoteo, y por eso es que he seleccionado este versículo como versículo lema, no solamente que tiene relación con la clase, sino también para animarnos a nosotros los padres que tenemos niños ya pequeños, que todavía están en edad de aprender, a la importancia de traerlos a las escuelas dominicales, la importancia de enseñarles la palabra en la casa, de modelarles lo que es la Biblia delante de sus ojos. Vamos a Hechos capítulo 15, que es donde se encuentra la clase de hoy. Hechos capítulo 15, donde se inicia el segundo viaje misionero. Vamos a aprender un poquito de lo que sucedió antes de que Pablo se lanzara a realizar este viaje. Ustedes saben que dejamos atrás el concilio de Jerusalén. La semana pasada tuvimos muy buena clase con relación a aclarar las propuestas de este concilio. 2 personas fueron seleccionadas para traer el resultado de este concilio en forma escrita. ¿Quiénes fueron? No, Judas y Silas. Okay. Judas y Silas fueron seleccionados por el concilio para que ellos llevaran las cartas, y ellos regresaron a Antioquía, que fue el lugar donde se originó la controversia.
Yo estoy seguro que en Antioquía quedaron preocupados por aquello, que como dice, cualquier tipo de controversia, de problema, de disensión que ocurre en una iglesia, por más pequeño que sea, el enemigo lo puede utilizar para causar división, para causar daño a la iglesia de Cristo. Yo digo, sabemos que ni el Hades va a prevalecer contra la iglesia del Señor Jesús, pero si el enemigo trata contra congregaciones. Cuando hablo de congregaciones, ya no me estoy refiriendo al ámbito de la iglesia de Cristo. Acuérdense que la iglesia somos cada uno de nosotros, y donde quiera que vayamos, somos iglesia de Cristo. Pero las congregaciones, los individuos, si son afectados por estas trampas que tiende el enemigo, trampas para enredar las cosas, hacer una tremenda maraña, y que de esa manera las congregaciones sean afectadas. Esto que resultó, por eso nosotros tenemos que atender y deshacer todas esas obras del diablo. Y hermano, por favor, nunca permita que una cosa así quite sus ojos de Cristo. Y recuerde, aunque todos somos iglesia de Cristo, todos somos iglesia de Cristo. Y ahora quiero que, no sé si me malinterpretan o me malentienden lo que voy a decir, me levanta la mano para yo explicárselo. Todos somos iglesia de Cristo, pero yo no soy la iglesia. Miren a ver si entienden lo que les estoy diciendo. En otras palabras, no juzgues la iglesia de Cristo por mi persona. Es lo que le estoy tratando de decir. Yo soy iglesia de Cristo, pero yo no soy la iglesia de Cristo. O sea, tú no puedes juzgar toda una iglesia, toda una congregación por una persona. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo Jesús. Esta gente llegaron a provocar un tremendo problema en la iglesia. Bueno, la iglesia actuó sabiamente enviando a todos estos, de todos los controversistas, y también a Pablo y a Bernabé, que estaban defendiendo lo que es prácticamente la doctrina de la salvación, al concilio delante de los apóstoles. Y estoy seguro que en ese ámbito de tiempo estaban preocupados, estaban tristes. Regresa Judas y Silas ya con podemos decir, el salvoconducto de lo que se había aprobado en ese concilio, y estoy seguro que fue de tranquilidad para el resto de la iglesia saber que aquel problema se había resuelto. Pero es increíble cómo el Señor obra, porque Silas, que fue una de estas personas que trajo la carta, llegó a ser compañero de Pablo en su viaje misionero. Así que ¿cómo obró el Señor para de un problema sacar algo bueno? Porque Silas después fue muy útil al ministerio de Pablo en su segundo viaje misionero. ¿Okay? Vamos a ver cómo llegó el tiempo de despedirse, pero Silas le pareció bien quedarse allí más tiempo. Comenzamos a leer el 30, vamos a pedir a la hermana Ginny que lea este versículo. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. ¿Ves? Es lo que les estoy diciendo. Ya recibieron un alivio de que aquel problema se había resuelto. ¿Qué sigue diciendo? Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. O sea que les aprovecharon el tiempo de su estadía allí para que hablaran de la palabra del Señor, les predicara y enseñara. El 33. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Ok, 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros. O sea, el ministerio siguió. Pablo y Bernabé continuamente ministrando el Evangelio, la palabra del Señor. Noten ese versículo 34. A Silas le pareció bien quedarse allí. Aparentemente quizás
fue una idea que él tuvo, algo que él sintió, pero ya después vamos a ver, al él ser tan útil en el ministerio de Pablo, como esto es obra del Señor, como esto es obra de lo que el Señor pone en nuestras mentes y corazones para hacer, como dice la palabra, que Él pone el querer como el hacer, o sea, la pasión y la voluntad para hacer la obra del Señor. Y aunque aparentan acciones nuestras, pero no son así, son dirigidas por el Espíritu del Señor. Okay. Ahora dice el 36 que después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Noten de nuevo, otra iniciativa que aparenta de hombre, pero es realmente Dios obrando en el corazón de Pablo, poniéndole esto, el deseo de volver a los lugares que fueron en el primer viaje misionero, en esta ocasión para confirmarles. Pablo estaba consciente de su ministerio como apóstol a los gentiles y había pasado un buen tiempo en Antioquía, antes de la controversia, después de la controversia, y él necesitaba saber en qué condición estaban las iglesias en otros lugares. Sabemos que esto es también parte de la Gran Comisión, que la Gran Comisión no es solamente ir y predicar el Evangelio y dejarlos así nomás. Hay que darle seguimiento, hay que enseñarles, dice, a que guarden todas las cosas. Esto es lo que implica en la segunda parte de la Gran Comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas. Está prácticamente implícito todos nuestros esfuerzos por estudiar la palabra de Dios. Todo lo que nosotros hagamos, las escuelas dominicales, los estudios personales, todo eso que nosotros hacemos como iglesia por tal de enseñar la palabra de Dios, es en realidad el cumplimiento de la Gran Comisión. O sea, el complemento de esta Gran Comisión. No solamente ir, anunciar el Evangelio y dejar la gente prácticamente en ascuas, sino es irles enseñando. Cuando dice enseñándoles, prácticamente adoctrinándolos. O sea, enseñándoles la doctrina, que es lo que nos va a hacer a nosotros fuertes como creyentes. Es lo que nos va a ayudar a nosotros a permanecer fieles en medio de las circunstancias, cuando nosotros estamos enraizados en la sana doctrina de la palabra. Entonces, para Pablo era bien importante ir y enseñarles doctrina. Había que velar por los lobos que entraban a las congregaciones. Mira, la iglesia tuvo que luchar con muchos de estos lobos, que dice que entran a las congregaciones más bien a hurtar, a tratar de sembrar la herejía. Acabamos de tener un ejemplo de lo sucedido en Antioquía, con estos hombres que vinieron con otro evangelio. Entonces, igualito que ocurrió en Antioquía, también ocurría en todas esas regiones donde Pablo quería volver. Entonces era importante para ellos ir y prácticamente supervisar qué era lo que estaba pasando en esas iglesias que estaban comenzando. A Pablo también lo que hacía también era establecer ministros, establecer obispos que ya se encargaran de la supervisión de la obra en ese lugar. Pero había que velar por los lobos. También había que consolar y levantar el ánimo de los creyentes, más en tiempos bien difíciles con los que estaban viviendo, tiempos de persecución, etc. Entonces, todo ese trabajo había que hacerlo, y todo es parte del cumplimiento de la Gran Comisión. Ahora, miren el 37 que dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este es uno de los versículos que nos da esos pequeños detallitos de aprender la palabra. El hecho que Marcos era un sobrenombre, que su verdadero nombre era Juan, pero nosotros comúnmente le decimos Marcos, también para diferenciarlo de tanto Juan que hay en los evangelios. El evangelista, el que tenemos, Marcos, exactamente. Este es Marcos. Bernabé quería llevarlo porque Marcos era su sobrino. Y usted dice: uy, ¿cómo sabemos que Marcos era sobrino de Juan? A ver, Marcos,
¿Cómo sabemos que Marcos era sobrino de Juan? Por lo que dice, de Bernabé, perdón. Gracias. Por lo que dice Colosenses 4:10. Fíjense para que tú veas cómo dice este versículo. Si alguien lo tiene y lo lee, se lo agradezco. Mi compañero de prisiones os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibido. Ok, así que este es el versículo que nos aclara que Marcos era sobrino de Bernabé, por eso él lo quería llevar. Bernabé tenía un interés no solamente como cristiano, pero como tío en este muchacho, y por eso él lo quería llevar en su segundo viaje misionero. La madre de Juan, al parecer, era una persona que estaba muy bien posesionada económicamente, porque en su casa era donde se hacían los cultos de la iglesia. Y eso requería recursos, no se piensa, igualito que los cultos de hogares de nosotros aquí ahora, que por eso que precisamente por la situación económica en que estamos, acordamos de que en vez de que toda la carga del culto de hogar cayera sobre la persona que está poniendo la casa, que era mejor todos compartir un plato. Y ha funcionado de esta manera los cultos de hogar, porque se requerían recursos para esto, y era en casa de María, la madre de Marcos, donde la iglesia estaba sosteniendo sus cultos. Así que parece que era una familia bastante bien posesionada. Ahora, hay un detalle aquí. Este joven Marcos fue como ayudante en el primer viaje misionero. ¿Ustedes recuerdan eso? Que lo fuimos estudiando cuando dimos Hechos 13, versículo 5. No, que hablamos de Marcos, hablamos que algo pasó, que en el medio del viaje este muchacho dijo, me regreso para mi casa. Y no se nos dice la razón. Y estuvimos especulando bastante en la clase acerca de una posible razón que hizo que este joven regresara. Puede ser su inmadurez, el extrañar su casa, el no tener la edad suficiente para los problemas que presentaba el viaje. Ustedes saben, un jovencito le dice en ese momento, vamos a viajar por el mundo. Y él puede ser que se motive mucho y que tenga mucha entusiasmo, muchas cosas, pero cuando llegó, pues quizás en el viaje vio que la cosa era meterse en la sinagoga, predicar y estar recibiendo persecución y estar teniendo problemas, y estamos especulando. La Biblia no habla de una enfermedad, la Biblia no habla nada, simplemente que en el medio del viaje Marcos quiso regresarse. Lo que yo puedo decir a juzgar a lo que va a acontecer ahora, que tuvo que haber sido una razón no muy excusable, porque a Pablo lo disgustó muchísimo. A Pablo no le gustó. Así que la razón, como repito, no significa que el muchacho sea malo, simplemente que fue una razón bastante, juvenil, inexcusable, que a Pablo le disgustó muchísimo, a punto de que él en esta ocasión, cuando Bernabé le hace la propuesta de llevarse a su sobrino, Pablo le dice rotundamente no. Le dice, no lo voy a llevar. Fíjense lo que dice el próximo versículo. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Ve? Okay, no sabemos qué fue lo que motivó a Marcos a ir al primer viaje, que era lo que estaba en su mente juvenil, pero lo que sí sabemos que a Pablo no le gustó lo que él hizo. Y dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé quería darle una segunda oportunidad a Marcos. Ya digo, no solamente porque Bernabé, al parecer, se revela en las Escrituras como una persona de un carácter noble, de un carácter humilde, prácticamente defensor de las personas, porque recuerden que cuando Pablo se convirtió, que la iglesia no lo quería aceptar,
fue Bernabé prácticamente quien lo apadrinó. Y precisamente por Dios usar a Bernabé prácticamente a darle una cobertura a Pablo, fue que él poquito a poco, Pablo fue siendo recibido por la iglesia. Así que vemos a Bernabé como que tiene ese carácter, sí, apacible y bueno, de esa gente que ven siempre el bien en los demás. Que hay gente que siempre ven lo malo. Siempre. Nunca pueden ver nada bueno en una persona. Hay gente que nunca pueden, que les cuesta trabajo ver cosas malas en otras personas. O sea, que hay de ambas partes. Y al parecer Bernabé, pues era esta gente noble y humilde, y sobre todo que le gustaba dar una segunda oportunidad. Y qué bueno que lo hizo, porque Marcos llegó a ser evangelista. Viste que tenemos el evangelio de San Marcos, escrito por un joven. Y vemos que fue bueno que Bernabé haya llevado a Marcos y le haya dado una oportunidad. Porque miren lo que dice Pablo de Marcos en 2 de Timoteo 4:11. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Ok, vamos a ver a una persona que lo lea. ¿Quién lo tiene? ¿Con Miriam? Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ah, bien. Fíjense, toma ahora a Marcos, tráelo porque me es útil para el ministerio. El muchacho maduró. Déjame decirle que esto nos enseña tremenda lección a nosotros, a entender que las personas jóvenes, no me estoy refiriendo a ustedes. No, yo estoy diciendo jóvenes. Pero ahora vamos a aclarar, vamos a llevarlo un poquito más abajo, quizás adolescentes, lo que le decimos nosotros teenagers, que casi siempre están a la vista del juicio de las personas. Y los adultos esperan que los adolescentes actúen como ellos, como dice que ya tienen callo en las plantas de los pies. Y nos está enseñando a nosotros que a los jóvenes hay que darle oportunidades para que maduren. Y igual que nosotros pasamos por ese proceso, lo que pasa es que se nos es fácil olvidarnos de que fuimos niños, de que fuimos jóvenes. Igual que nosotros pasamos por ese proceso, ellos están pasando por ese proceso. Y hay que ser, hermanos, pacientes, hay que soportar, no caer en libertinaje, pero ser un poco más tolerantes para con ellos. Y hacer lo que hizo Bernabé, darles otra segunda oportunidad y ese espacio que ellos necesitan para llegar a madurar. A Marcos le sucedió y vemos cómo que si en ese momento ellos les hacen cruz y raya a este joven, ¿cómo hubieran impactado su vida? Cuando Bernabé propone que lleven a Marcos es porque quizás él quería ir. Pero usted imagina que digan, ¿sabe qué? Pablo dijo que no, por tanto no vas a ir. Entonces eso es lo que hacen así, mira, le hacen una cruz, le hacen raya, lo juzgan por algo que pasó en el pasado, no les dan una nueva oportunidad y le hacen más daño a la persona que bien. Pero Bernabé, gracias al Señor por personas como Bernabé, que ¿sabe qué? Le dieron una oportunidad a este joven. Y nosotros tenemos que aprender a eso, hermanos. ¿Qué? También en cuanto a cuando Timoteo 4:11 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Sí, ninguno tenga en poco tu juventud. Yo sé que un viaje misionero no era cualquier cosa, quizás es lo que estaba en la mente de Pablo. Pablo dirá, esto no es juego de muchachos. ¿Por qué? Porque conlleva, primeramente, finanzas. Porque esos viajes había que financiarlos. Y las iglesias contribuían a estos viajes misioneros. Y nada es gratis. No, Pablo no llegaba a un barco y decía, yo soy evangelista, me regalan la entrada. No. Había que pagar el boleto. Y había que pagar el boleto del equipo misionero que iba con él. Entonces él dirá, esto no es juego de muchachos.
estar pagando yo por él, exponiéndolo a peligros. Y todo lo que conllevaba un viaje misionero, Pablo decía, esto no es juego de muchachos. Pero nos enseña aquí otra de las cosas también. Pablo llegó a ser un gran hombre de Dios, pero lo vemos aquí mostrando sus pasiones y sus defectos como ser humano, como cualquiera de nosotros. ¿Okay? Mostrando sus pasiones y sus defectos, como dice Santiago 5, 17. ¿Okay? Fíjense que él dice el 39 que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, que ahí vemos la razón por la cual él se quedó, Dios le había puesto en su corazón el quedarse allí en la iglesia, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Bueno, aquel desacuerdo no solamente resultó en bien para la vida de Marcos, ¿okay? Lo tenemos como evangelista, lo tenemos siendo útil para la obra, que el mismo Pablo después dijo, mándenmelo, que lo necesito. Pero también vemos que obró para que en vez de un equipo, salieran 2 equipos, a 2 lugares diferentes. ¿Okay? Unos para Chipre y otros para Cilicia. Chipre era el país natal de Bernabé, según Hechos 4:36. Y Cilicia era el país natal de Pablo, Hechos 21:39. Así que providentemente resultó todo esto para el beneficio del Evangelio. Me llama la atención el versículo 40. ¿Qué le llama la atención ahí? Recomendados por los hermanos la gracia del Señor, como ellos debe ser alguna imposición de manos que lo hicieron o algo, porque ellos primero se encomiendan a la iglesia y ellos entonces un poco de oración de bendición para que el Señor obrara sobre ellos en los viajes que iban a hacer. A ver, otra persona que tenga un comentario de ese final de ese versículo. Se encomendaron a la gracia del Señor. Porque no estaban sus planes ir para Cuba. Ajá, muy bien. Para ver que ellos tenían planificado ir a Chipre todo el grupo. Uh-huh. Y ellos salieron hacia otro lado y no tenían planificado. Eso eran planes de Dios. Hermano Julio. Pensando lógicamente, me suena como que la economía está ahí que como que no había suficiente quizás para apoyarlo completamente y daron la gracia del Señor que proveyera lo que hacía falta. Que usted ve la gracia del Señor en el sentido providencial de los recursos que necesitaban. Muy bien. Ok, a ver, Loida. Bueno, yo lo miro como que en aquellos tiempos habían sitios o ciudades que no aceptaban a los misioneros y a lo mejor salían y eran apedreados. Encomendados a la gracia del Señor. Encomendados a lo que Dios quería hacer con ellos. A eso se encomendaron. Ellos no iban con su propia agenda. Ellos no iban con sus propios planes. Ellos simplemente salían, como dicen, encomendados a la gracia del Señor, a lo que Dios quisiera hacer con ellos, con sus vidas. Es lo que yo quiero que cada vez que ustedes vean esta palabra en la Biblia, vean cómo domina el Evangelio por completo, cómo domina la predicación del Evangelio, la gracia del Señor. No solamente para los que son salvos, sino para que los que están predicando sepan que es la gracia del Señor la que se manifiesta en todos los esfuerzos humanos. ¿Okay? O sea, cada vez que noten esta frase en la Biblia, recuerden esto, hermano, que la gracia del Señor, se puede decir, es el corazón del Evangelio. ¿Okay? Es el combustible, lo que hace que todo funcione. Quiere decir, encomendados a la gracia del Señor, cualquier resultado de este viaje es de Dios. Sea positivo, sea negativo, pase lo que pase, que son lo que ustedes hablaron. Todo lo que fuera a ocurrir en estos viajes es resultado de lo que Dios quiere hacer a través de sus vidas. Y por eso hacían así con toda tranquilidad, se encomendaban, se iban. Porque sabían que estaban cumpliendo con la gran comisión, sabían que dependían de la gracia del Señor. Vemos en los próximos versículos donde las iglesias visitadas
por Pablo, que vamos a ver el versículo 41, dice que pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. O sea, eso es Siria, Cilicia, Derbe, Listra, todo lo que está en la región donde él fue y sembró el evangelio. Dice que después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este es el encuentro que tiene Pablo con Timoteo, este joven pastor, que resultó muy útil en el ministerio de Pablo y en el evangelio en aquel entonces. Lucas, a pesar de que se dividieron en dos bandos y fueron por dos rumbos diferentes, Lucas enfoca el viaje de Pablo. Al parecer, Lucas estaba en el equipo de Pablo, por eso que él habla, cada vez que habla casi siempre como que está envuelto él en el equipo de Pablo, aunque no menciona mucho su nombre. O sea, no nos da muchos detalles del viaje de Bernabé, pero no, aunque estemos enfocados en Lucas, no significa que Dios no haya hecho cosas grandes con Bernabé y Marco, que no lo sabemos, nada de lo que ocurrió con su viaje. Pero fue en Listra donde Pablo conoce a Timoteo. Este joven, su nombre significa que adora a Dios. Y Pablo llega a llamarle mi hijo amado y fiel en el Señor, en 1 Corintios 4:17, y le llama verdadero hijo en la fe, 1 Timoteo 1:2. Al parecer, Pablo fue el instrumento en la conversión de Timoteo durante su primer viaje misionero. Cuando Pablo fue a Listra, él llevó a Cristo a Eunice y a Loida, la madre y la abuela de Timoteo. Eunice, la madre, era judía, y Timoteo, el padre, era griego. Claramente lo dice la palabra de Dios. Ahora, al parecer Eunice y Loida, como vimos en el versículo que leímos en Timoteo, al principio, criaron a Timoteo a pesar de la influencia griega y del helenismo que practicaba su padre, lo criaron en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Qué escrituras? Las únicas que habían, ¿cuáles eran? El Antiguo Testamento. No se puede decir que a Timoteo le enseñaron el Evangelio desde niño, aunque el Evangelio está dentro del Antiguo Testamento, pero no con... O sea, él lo que le enseñaron fue la ley, el temor a Dios. Noten la importancia de eso. ¿Okay? El padre tenía otra religión, otra cultura, pero su madre le enseñó el judaísmo. Y el judaísmo siempre se caracterizó por ser monoteísta y le era fácil al judío escogido por Dios aceptar el cristianismo y venir al cristianismo, porque ya venían ya con esa crianza del temor de Dios y con el preconocimiento del Mesías. O sea, el judío lo que necesitaba era ver en Cristo su Mesías. Los escogidos vieron a Jesús en el Mesías. Los no escogidos mantenían en ceguera espiritual, lo que hacían era pues ir en contra de lo que Pablo predicaba y eso. Pero Loida y Eunice eran de esas personas que ya Dios tenía escogidas, a pesar de que practicaban el judaísmo. Cuando Pablo llega con el Evangelio en su primer viaje misionero, lo reciben. Pero ellas fueron las que enseñaron a Timoteo en el judaísmo, a pesar de que tenían el padre griego. Por eso es que Timoteo no había sido circuncidado. Porque si el padre era griego, la ley no lo involucraba a él. O sea, solamente era si los padres eran judíos. El padre de Timoteo ser griego, él no tenía por qué circuncidarse, ¿entienden? ¿Pero qué era? ¿Que el padre no lo permitía? El padre era griego. Por eso el padre era griego, no permitía. No, nunca quiso. No es que no le importaba, no conocemos esos detalles. Había una ley
Así O sea, es. la ley de la circuncisión era para el judío. Exacto, para judíos. Pero si tu padre era griego, tú no estabas obligado a la ley. Entonces la madre nunca se la impuso al muchacho porque la ley la protegía también. La ley la protegía de no tener que circuncidarlo. Por eso que Timoteo no fue circuncidado y Pablo lo circuncida cuando él lo va a llevar en su viaje. Porque, como dice, son astucia de Pablo para poder llegar a las sinagogas y poder ser recibido por los judíos. Por ejemplo, me imagino que llegando a una sinagoga para poder participar de ella te preguntaban, ¿eres judío? No, no voy a decir tanto. No vamos a decir tanto. Me han preguntado si estaba circuncidado. Porque no era bajarse los pantalones, era subirse el rope. Pero le decían, le tenían que, era circuncidado. Entonces, no podía decir una mentira. Pablo no podía decir, sí, es circuncidado, cuando no lo era. Entonces, por eso fue que circuncidó a Timoteo, para que Pablo pudiera con libertad entrar a la sinagoga. O sea, no era que Pablo estaba judaizando el cristianismo, entiendan eso. Él se hacía judío para ganar a los judíos. Y para él poder tener libre acceso a la sinagoga, él circuncidó a Timoteo. Pero la idea aquí es, fíjense, a veces cómo puede resultar un problema, el problema del yugo desigual, que advierte el mismo Pablo. En Corinto dicen, si tú te vas a casar, no te cases en yugo desigual. Si esto es algo que tú puedes prevenir, esto es algo que tú puedes ayudar, no te cases en yugo desigual. No es porque sea un mandamiento, no lo podemos ver como mandamiento. Es como una sugerencia y un consejo para que te pueda ir mejor. Porque cuando un matrimonio, ambos tienen diferentes creencias. Imagínense los hijos, cada uno le quiere enseñar lo que ellos creen. ¿Y qué es lo que va a causar en el hijo? Una confusión. El hijo no va a saber cuál es la verdad, a cuál seguir, porque está recibiendo dos verdades que no pueden ser relativas, que para ellos son relativas, pero no puede ser una verdad absoluta. Y entonces esos son los problemas que se evitan cuando el matrimonio se casa en yugo igual. Y por eso Pablo lo evita. O sea, vemos aquí un caso así. La madre judía, el padre griego, y vemos cómo a Timoteo lo tienen que circuncidar. Sigue diciendo el 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Como dijo la hermana que mencionó al principio, no, que nadie tenga en poco tu juventud, cuando Pablo le escribe a Timoteo, en Primera de Timoteo 4:12, Timoteo era joven y de buen testimonio. Quiere decir, no era un joven rebelde, porque la rebeldía se manifiesta por naturaleza en el carácter del joven. O sea, nunca la rebeldía es excusable, ni se puede justificar, porque es producto, consecuencia del pecado. Pero la edad del adolescente se caracteriza por rebeldía, por la desobediencia, por ya la autoindependencia. Todo eso lo está procurando porque es la persona que ni es niña ni es adulto, está dejando la niñez para abrazar la juventud, y entonces se encuentra en una etapa intermedia donde es muy difícil. Y nosotros los padres, déjame decirle, hermano, hay que comprenderlos, hay que ayudarlos, hay que pedirle mucha sabiduría a Dios para mantener un tremendo balance con los jóvenes, tremendo balance. Y por lo menos como yo tengo jóvenes en mi casa, yo lo veo así de esta manera. Es como coger a dos caballos por las riendas, ¿ok? Por las dos riendas, y hacer así y hacer así. Ve cómo Dios te da a ti sabiduría para ver en qué aflojas, en qué aprietas. El caso es que hay que tener mucha sabiduría con los jóvenes, porque eso es una edad muy difícil, donde se está preparando. Cuando ya pasan ya esos años, hasta los
17, 18 años, ya ellos tú ves que empiezan a madurar un poquito, pero esa edad del medio hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Bienaventurados los padres que tienen hijos como Timoteo, que a pesar de que son jóvenes, y vemos que a pesar de esa edad, a pesar de ser la naturaleza de la edad, sí hay jóvenes que desde su pequeña edad pueden ser a veces hasta más maduros que muchos adultos. ¿Ok? Hasta más maduros que muchos adultos. Porque usted se queda frío lo que pueden hacer muchos adultos, que tienen ya canas. Que se queda frío. Sin embargo, hay jóvenes con una tremenda madurez y Timoteo aparentemente tenía estas características cuando Pablo no vio dificultad en llevarle con él. Noten la diferencia. Había tenido la experiencia con Marquitos. No quería llevar a Marquito por lo que hizo Marquito. Él pudo haber dicho, ay, pero yo recuerdo lo que me hizo Marcos. No voy a cometer el mismo error llevando a Timoteo, que es otro joven. Él pudo haber dicho eso. Pero noten que cuando él llega allí, la iglesia daba testimonio de que este muchacho era servicial, estaba activo en la iglesia. O sea, hablaron de una manera de él que Pablo no vio dificultad en llevarlo con él en su viaje. Y ¿sabe qué? No tuvo problema con Timoteo. No tuvo ningún tipo de problema. Y lo que vemos aquí, un muchacho, fíjense, que no había que estarlo entreteniendo. No había que estarle buscando esto y lo otro para él ser un buen cristiano y para él ser un seguidor de Cristo, que es lo que yo digo hoy día. Yo no estoy en contra de que los muchachos tienen que tener su tiempo de socialización, que es muy bueno para ellos, pero yo lo que sí estoy en contra, que digan que eso es requerimiento para tú ser un joven y tener un buen testimonio de cristiano. Porque para ti tener un buen testimonio de cristiano, lo que necesitas es el Evangelio y lo que necesitas es el Espíritu Santo viviendo en tu vida. Las actividades son bienvenidas, pero no son las que me mantienen a un joven a mí en la iglesia. Lo siento mucho, pero como dice, con cualquiera que me venga con esa opinión, estoy en desacuerdo precisamente por jóvenes como Timoteo. Un jovencito ahí en la iglesia y dando buen testimonio de la palabra del Señor. Yo sé que me levantaron algunas manos, Loida. Sí, yo miro la adolescencia. Acuérdense que siempre hay desde un principio la controversia de que si el niño nace con pecado o sin pecado. Porque la niñez, nosotros tenemos que ser como ellos. Es una niñez pura, limpia. Y en la adolescencia, a mi entender, es como cuando Adán y Eva descubrieron el bien y el mal. En ese momento ellos están quitándose la inocencia para descubrir lo que es la maldad del mundo. Y por eso es que uno tiene que más o menos saber comprenderlo y saberlo guiar. Porque es ley de la vida, acaban de descubrir el mal, el pecado. Okay. Están en esa ansia. Hermana, los niños nacen en pecado. Son inocentes, pero nacen en pecado. Sí, yo sé, pero como tú dijiste, pero yo sé. Porque estoy analizando las edades, las diferentes formas de mirar. No, y la aclaración es, como tú dijiste, hay personas que creen en una cosa, hay personas que creen en otra. Y por lo menos en mi opinión, yo sí creo que el niño nace en pecado. Lo único que es inocente al pecado, eso sí yo lo defiendo. Hermano, en mi caso, que son 5 hijos, he tenido de todos, maduros, inmaduros, arrebatados, locos, de todos, 5 hijos. Pero sí, hermano, yo le he tenido que pedir mucha sabiduría al Señor porque la estrategia de uno no me ha servido para el otro. que valga la aclaración, muy buena. Y ahora, por ejemplo, con mi hijo menor ahora es todo, sí, mami, está bien, mami, pero no lo hace. No me pelea, él no pelea, pero está bien, mami, yo sé, mami, lo que tengo que hacer, está bien. No lo hace. Así de siempre, no lo hace. Cada palabra de los 3 hijos diferentes. Sí, todos somos diferentes, no se puede cortar con la misma tijera a todos los hijos, sin embargo, posiblemente hayan recibido el mismo modelo de enseñanza, el mismo testimonio, hermana. Sí, pastor, lo que pasa es, yo lo veo de esta manera, hoy en día se le da al niño demasiada libertad, para empezar. Sí, señor. En segundo lugar, la sociedad le enseña al niño, te hizo así, llama al 911. No le dice, tienes que respetar a tu padre y a tu madre. No, llámate al 911, dile que te están maltratando. La escuela también le enseña a los niños.
Yo doy gracias a mi Dios porque aquí es 6 muchachos en otra época. Porque ahora yo voy a Entonces ore por nosotros. Ay, yo esa sí me hace una poca vergüenza. Sí. Y gracias a Dios, son 6 profesionales, Sí. no he tenido problemas. Y están en el Señor, Sí. y caminan en el grupo. Bueno, ore por nosotros que estamos en medio de ese problema. ¿Ok? Okay, pero lo que vemos claramente aquí, hermano, es que un joven prácticamente modelo. Por eso después, no solamente en esta ocasión, sino que Pablo lo lleva con él. Y cuando él escribe las epístolas a Timoteo, al joven pastor, él se lo dice: de ninguno tenga en poco tu juventud. Porque a pesar de que tú eres un joven, has sido, como diciendo, útil en el Señor, y el Señor puede salvar niños desde pequeños, el Señor puede hacer lo que Él quiera hacer en la vida de las personas. Por eso nosotros tenemos que confiar nuestros niños al Señor y orar mucho por ellos. Vamos al próximo versículo. El próximo versículo dice que estamos en el 4, dice: y al pasar, el 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Y sabemos el por qué. Porque todos sabían que su padre era griego. ¿Ok? Pero como todos sabían que su padre era griego y él no tenía que circuncidarse, pues entonces Pablo lo circuncidó para poder llevarlo con él y usarlo. Dice el 4. O sea que yo me imagino, cuando dice aquí la aclaración, porque todos sabían que su padre era griego, que cuando Pablo decide llevar a Timoteo, a lo mejor ya le llamó la atención de que posiblemente era un incircunciso. Y por eso fue que lo circuncidó. Dice el 4, y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas. Okay, hay que tener mucho cuidado aquí, porque nosotros tenemos 2 ordenanzas en la Biblia, que es el bautismo y la Santa Cena, pero no es a lo que se está refiriendo, sino a lo que se está refiriendo es al resultado del concilio. Dice: entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, aumentaban en número cada día. ¿Okay? Como resultado de lo que dijo el versículo 40, que se habían encomendado a la gracia del Señor, a través del ministerio de Pablo y sus compañeros, sucedieron 2 cosas. Se confirmaban en la fe. Esas iglesias eran confirmadas en la fe. Hermano, esa es la importancia de la doctrina, esa es la importancia de los estudios bíblicos, es el ser confirmados en la fe, para una fe fuerte. ¿Okay? Lo cual la palabra nos insta a crecer. Como dice 2 de Pedro 3:18. ¿Alguien lo lee? Segunda de Pedro 3:18. Ajá. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y antes, creced en la gracia y el conocimiento. ¿Cómo usted va a crecer si usted no escucha? ¿Cómo usted va a crecer si usted no abre la Biblia y la lee? ¿Cómo usted va a crecer? Y este es otro ejemplo que yo le digo. Si usted viene a un estudio hoy, por ejemplo, nosotros hemos estado estudiando Hechos. Pero imagínate que usted venga a un estudio hoy y venga entonces, al próximo que venga sea a los 2 meses. Entonces estudió Hechos 2 y Hechos 28. ¿Usted puede decir que estudió Hechos? No, porque el estudio necesita ser sistemático. ¿Okay? Para poder nosotros realmente decir, estudié este libro. Y eso es lo que la palabra del Señor nos insta, a crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la importancia de los estudios de la Biblia, y es lo que estaba haciendo Pablo con este grupo en su segundo viaje. No estaban tan enfocados en ya llevar el Evangelio, que estoy seguro que sucedió porque las iglesias aumentaban. ¿Okay? Pero en esta ocasión el propósito de ello era que las iglesias crecieran.
O sea, enseñar a la iglesia a madurar y a crecer en el conocimiento de la fe. Así que vemos aquí que Lucas no nos describe en detalle la totalidad de cómo el evangelio iba creciendo, pero dice que aumentaba en número cada día. Hay muchas cosas que hemos aprendido en la clase de hoy, las voy a mencionar para entonces dar oportunidad en los 10 minutos que nos queda, que usted haga alguna pregunta o haga algún comentario que desee según vamos mencionando los asuntos que hemos aprendido. Número 1, la responsabilidad de cumplir con la gran comisión en el aspecto de enseñándoles que guarden todas las cosas. Segundo, la importancia de dar oportunidad a los que han fallado. Y en esta ocasión vamos a decir, sea joven, sea quien sea, hermanos, hay que dar oportunidad para que la gente se levante y para que la gente, como dice, pueda madurar y crecer. No solamente desde la primera caída ya caerle a palo y acabarlo de enterrar. ¿Okay? Hay que darle oportunidad que se levante. 3. Defectos en los grandes hombres de la Biblia. 4. Cómo Dios torna lo negativo en positivo. 5. La importancia de la buena crianza. 6. La consecuencia del yugo desigual. 7. El buen testimonio que puede tener un joven. 8. Tácticas inofensivas que se usaban para el avance del evangelio. Y en último lugar, los resultados de la gracia de Dios. O sea que tenía bastante contenido este versículo 16, de 15 y 16 de Hechos. ¿Ok? Oportunidad para pregunta, comentario. Sí, el 8, pastor, que se me fue. El 8. Perdón, el 7, el 7, el 8 en el 7. El buen testimonio que puede tener un joven. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o algo que usted quiera comentar? Hermano, los griegos que practican. No podemos decir practican tal cosa, eran politeístas, más bien influenciados por las filosofías de aquel entonces. Había una tremenda mezcla de religiones orientales paganas, o sea, prácticamente idolatría, era lo que ellos practicaban, y buscar la sabiduría en las filosofías de los grandes hombres de aquel entonces. O sea, ellos eran personas que se guiaban por lo que estos grandes hombres les instruían a hacer. Platón, Sócrates, ¿qué otro? Ok, ¿alguna otra pregunta, algún comentario? Sí. ¿La circuncisión la hacían sacerdotes judíos o cualquiera estaba preparado para circuncidar a... Yo pienso que lo hacían sacerdotes, eran los que hacían la circuncisión. Creo que lo mencionamos cuando hablamos del rito de la circuncisión, que eran los sacerdotes los que hacían este rito. Porque como aquí dice que Pablo... Lo mandó a circuncidar, o sea, prácticamente lo hizo circuncidar, no significa que él lo haya hecho él, sino que lo tuvo que haber sido según el rito judío, que lo llevara a cabo un sacerdote. Pero buena la aclaración, porque como dice ahí, Pablo lo hizo. Bueno, el caso fue que lo hizo. Ok, vamos. Otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta, otro comentario de lo que hemos aprendido? Están muy callados hoy, hermano. Sí, yo saco una experiencia de esto, que es de lo que sucede en el primer viaje misionero de Pablo, cuando Marco, como usted explicó bien, la poca madurez que tenía y los riesgos que tenía, entonces, como era de una familia, según de buena posición, él se ve involucrado y ve esto muy difícil, porque a veces el joven piensa, teniendo comodidad en mi casa y yo regándome en mi vida aquí en este viaje, ¿qué sucede? Que Dios sí conoce el sentimiento y el corazón de la persona, conoce a la persona. Entonces cuando Él retorna, Él ve todas las consecuencias que ha sucedido en el Evangelio de lo que viene. Muy bien, buena aclaración. Él saca en conclusión y dice, ¿en qué fallé? Fallé. Entonces por eso es que Él vuelve de nuevo otra vez, y como dice usted,
nosotros como somos maduros tenemos que sobreentender a los jóvenes y darle la oportunidad. Entonces por eso es que cuando sucede este viaje, el segundo viaje, por eso es que este hermano le dice a Pablo, vamos llevando a Marcos. Y Pablo dice, si ya me falló la primera vez, no quiero volver a lo mismo. Una de las cosas importantes de lo que usted está diciendo con relación a los jóvenes, al joven le gusta sentirse útil. Y cuando usted le da una utilidad al joven y ellos se sienten que están siendo útiles, están sirviendo, tienen una responsabilidad, la llevan a cabo y muy bien, quiero decirle, con mucho esmero y muy bien. Hermana. Antonio, quiero también decir que qué bonito es ver dos personas como Pablo y Bernabé que tenían carácter diferente. Así es. Porque imagino a Pablo optimista, decidido. Sí, muy celoso de Dios y del Evangelio. Los dos servían. Así mismo es. A los dos los servía en sus diferentes caracteres. Muy bien, hermano. Como usted dijo anteriormente, que todos nosotros fuimos jóvenes y reconocemos que en nuestra juventud nos falta la madurez, la sabiduría, la experiencia y nuestros actos actúan uno con error. Más bien rescatándose uno de que no nos pase nada, de que qué tal y aquello y otro. Entonces requiere tiempo y ese tiempo de preparación guiados por personas con sabiduría y con madurez, y en este caso tratándose del Evangelio, que uno va mirando el efecto que esto causa en la vida de las personas, exactamente, y lo bueno que es, y la gracia de Dios por ella, que entonces ya este joven, como muchos de nosotros también, hemos estado entrando por el alero de la paciencia, del amor de Dios en nuestra propia vida, y ahí es donde tenemos que también mirar a los jóvenes de la misma manera, darle a ellos el tiempo y también... Una cosa importante que mi hermano me trae la atención a mí con relación a Timoteo, y no significa, y valga la aclaración con relación a Marcos, entre Marco y Timoteo, los dos fueron jóvenes que abrazaron el Evangelio, que ahí se puede entender de que eran convertidos ambos, sin embargo estaban en diferentes situaciones en su madurez espiritual, ¿okay? Los dos. Porque ya encontramos que Timoteo fue que vino al conocimiento de Cristo en el viaje misionero de Pablo, por eso él lo llama mi hijo. Mi hijo significa que él fue el que lo llevó al conocimiento. Sí vale la pena el haber sido enseñado, porque usted se imagina que lo hubiera enseñado su padre griego. Quizás a Timoteo le hubiera costado más trabajo recibir al Evangelio, pero como lo enseña Eunice y Loida en el judaísmo, que lo único que necesitaba saber, como yo dije anteriormente, que sus ojos fueran alumbrados para ver en Jesús al Mesías. Hermano, ya se me ha ido el tiempo. El último comentario lo tiene mi hermano. Perdóname, Jesús. Ya. Hablando de los jóvenes, es una posición muy linda que tienen, porque todos nosotros sabemos que caemos. Dice que 7 veces cae el justo. Lo bueno es la victoria que tuvo Marco, porque de Bernabé no se habla más nada, pero en Marco queda el Evangelio. Exacto. Y la posición de Bernabé, que me gusta mucho, lo humilde que fue, ayudó a Pablo. No se menciona más Bernabé, pero Pablo sí. Ayudó a Marco, y Marco escribe un evangelio. Oye, fue útil para Pablo, para el mismo ministerio de Pablo. ¿Tú querías decir algo breve? Sí, claro, hay preguntas que tengo que la Biblia no habla sobre la relación de este muchacho Timoteo en cuanto siendo parte griego y parte judío, cómo hubiese ido con la cuestión de Pablo y la carne, los ídolos, si es padre griego, y la costumbre de la... Sí, pero ya eso ya como dices más profundo. Que tuvo que haber sido por Pablo un poquito más refinado. Ok, bueno, nos ponemos en pie, hermano, y le damos gracias al Señor.